Cuando se habla de oír la voz de Dios suena un poco ilógico, porque la gente no sabe qué es eso de oír la voz de Dios, pero los que conocemos al Señor sí discernimos cómo habla el Señor a nuestras vidas. Amén. Y una de las formas más comunes es cuando tú envías un mensajero. Yo llamo a un hermano y le digo: hermano, ven, dile a tal persona que haga o diga eso. Entonces el hermano va en representación mía y él anuncia lo que yo le he dicho que diga. Es un portavoz. A través de la historia vemos muchos portavoces de Dios que hablaron al pueblo, que hablaron a los reyes, que hablaron a grandes hombres a través de la historia que tenían un cometido que hacer porque iban de la parte de Dios. Ayer estuve en una boda y me tocó una mesa donde habían una, dos, me parece que eran 4 parejas. Y yo saqué un poco a luz el tema de por qué los jóvenes de hoy no se casaban, por qué le era más fácil a ellos convivir que hacer un pacto entre ellos de amor hasta la muerte. Y la mayoría de ellos dijeron que era un tema de que yo no creo en Dios. Entonces, si no tengo una creencia en Dios, llámese católica, evangélica, pentecostal, lo que sea, entonces no tenía sentido que yo vaya a una iglesia a casarme si yo no creo en Dios. Entonces ellos se juntaban. Y yo les decía que por una parte lo entiendo, pero por otra parte tienen que aprender a hacer pactos delante de la ley. Y para ellos era más fácil ir delante de la ley de los hombres que delante de la ley de Dios, porque no han oído su voz. Cuando uno oye la voz de Dios, uno empieza empieza a ordenarse, porque no quiere transgredir la ley de Dios, porque empieza a oír lo que Dios quiere para su pueblo, lo que Dios quiere para sus hijos. Cuando Jesús estaba siendo bautizado en el Jordán, se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús lo oyó, Juan lo oyó, y muchos hombres lo oyeron. Otros muchos no, otros oyeron un ruido o no sabían qué era. Pero hubo personas que sí oyeron esa voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esas palabras de Dios a Jesús lo llenaron de tal forma en ese momento porque sentía que estaba en la voluntad de su Padre. Por eso yo te pregunto en esta mañana: ¿cuándo has transmitido tú esa voz a tus hijos? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Las palabras de un padre hacia sus hijos lo llenan, porque hay afecto en esas palabras. Pues tú imagínate nosotros, sus hijos, cuando oímos esa voz que dice: yo tengo complacencia en mis hijos cuando hacen lo que yo les digo. Y ahora vamos a ir leyendo unos versículos que he buscado en varios capítulos de la Biblia donde hace referencia a este tema. Juan capítulo 5, versículo 35 dice, Juan 5, 35. Dice: él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan el Bautista era. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Y dice: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y sigue diciéndole a esa generación: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, aquí yo veo a unos hombres que cuando escuchaban hablar a Juan el Bautista, dice que ellos quisieron regocijarse un tiempo en lo que Juan les hablaba. ¿Por qué? Porque les producía en su interior, les producía paz, les producía gozo y les traía luz interna a esa parte del ser humano que está en constante tiniebla. Jesús vino, habitó entre nosotros, ¿para qué? Para que nosotros viéramos en Él la esencia del Padre. Y Él era la voz parlante de Dios y transmitió las palabras. Yo no hablo lo que yo digo, sino yo hablo lo que oigo decir a mi Padre. Entonces Él transmitía la voz de su Padre, la voz audible, para que nosotros podamos oírla hoy. Que Dios es espíritu, y Jesús le dice a esta generación: no habéis oído su voz, pero yo sí, y las obras que yo hago dan testimonio de que Dios está en mí. Lo que yo hablo da testimonio de que Dios está en mí, pero vosotros no creéis. Entonces aquí es donde está el punto de poder oír a Dios o no escucharle. Muchos escuchaban a Jesús y veían a un parlanchín. Muchos escucharon a Jesús y veían a un Che Guevara, un gran político. Por eso Jesús le pregunta a sus discípulos y le dice: ¿qué dice la gente que soy yo? Y entonces ellos empezaron a hablar de lo que habían oído, de lo que decía el pueblo. No, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un gran profeta, otros dicen que eres, bueno, un gran hombre. Pero ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, ¿tú qué piensas de mí? Los discípulos estaban transmitiendo un mensaje de lo que oían a los demás. Pero allí estaba Pedro. Y Pedro tiene una revelación que no era de lo que oían de los demás, sino de lo que oía de lo alto. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque Él ya había creído. Si yo preguntara en esta mañana cuántos han creído, muchos dirían amén, pero realmente tú recibes a Cristo por lo que dicen los demás o porque tienes una relación personal con el Señor. Y tienes que buscar esa revelación. Y primero tiene que haber una revelación para luego tener una relación. Es como el amor. Tú ves a una mujer o a un hombre y tienes una revelación y hay partes de ella en su voz, su cara, su risa, lo que sea, que te atrae de tal manera y te llama la atención. Te enamora. Y tenemos que aprender a oír la voz de Dios para enamorarnos de Él. Amén. Entonces hay personas que le preguntan y dicen: sí, a mí me dijeron que Jesucristo era el hijo de José, el hijo de María y bla, 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 y te cuentan lo que aprendieron en el colegio. Pero hay otros que tienen revelación y luego aprenden a tener una relación con el Señor. Entonces hay personas que entienden que Jesús es una antorcha que alumbra en nuestro interior y que produce paz a nuestro interior y produce gozo, pero no hemos oído su voz. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envía, vosotros no creéis. ¿Tú crees en Jesús? ¿Y crees el mensaje de Jesús? Porque históricamente la historia dice que Jesús existió. Tú vas a la historia y hay mucho escritor de la época que da testimonio de que Jesús de Nazaret existió. Hay un testimonio. Pero ¿crees lo que dijo Jesús? Porque Él es la voz de Dios, como luego vamos a ver. Entonces, hermano, lo que yo digo es que
que ellos se regocijaban en las palabras de Juan. Sus palabras traían luz a su interior y le producían vida, pero nunca habían oído la voz de Dios. El Hijo sí oye la voz de Dios. Y el Hijo nos la transmitió a través de sus palabras escritas. Cuando lees los evangelios, Juan, Mateo, quedó escrito sus palabras y esa es su voz. Dios, hablando de muchas formas y de muchas maneras, nos ha querido hablar ahora a través de su Hijo Jesucristo. Entonces la Escritura nos revela la historia de Jesús y en la cual nosotros ahora como hijos de Dios nos regocijamos en esa luz, en esa palabra que trae el Señor y arde en nuestro interior. Amén. ¿Se acuerdan cuando los dos de Emaú iban caminando y se iban tristes porque habían visto a Jesucristo crucificado y la esperanza que ellos tenían había quedado pues ahí, porque ellos estaban confiando en un Jesús de carne y al verlo crucificado y muerto, pues ellos se alejaban de Jerusalén e iban tristes hablando de las cosas que habían acontecido. Jesús resucita y va en busca de esos dos que se perdían en el camino llevando a un Cristo muerto. Como hay muchos que tienen su fe en un Cristo que está muerto, que murió e hizo algo por nosotros, y allí quedó. Y ellos iban hablando de esas cosas, y entonces Jesús se aparece en medio de ellos no lo reconocían, y les pregunta, ¿de qué practicáis? ¿De qué estáis hablando? Ah, pero tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado. Y sin darse cuenta, porque sus ojos estaban velados, no sabían que era el Mesías. Un gran profeta, tal, y empieza a ellos a hablarles de lo que había acontecido. Y entonces él les recrimina, le dice, tardo para creer lo que los profetas anunciaron desde el principio de la creación, de que el Cristo había de venir y debía de padecer por los hombres. Y entonces ese forastero empieza a hablarle, y ellos empezaron a oír la voz del forastero, y en su interior dice que ardía su corazón. Porque eso es lo que hace la voz del Señor cuando habla, enciende un fuego en nuestro corazón, que es nuestro altar. Por eso no tienes que apagarlo, no tienes que endurecer tu corazón, porque es Dios hablando. Y entonces aquellos dos discípulos que iban tristes, creyendo en un Cristo que había sido crucificado, resulta que cuando se aparece delante de ellos y empieza a hablarles, les vuelve a encender el altar de su corazón por medio de las palabras. Por eso digo que las palabras de Dios tienen poder. Como hacía Juan, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros un tiempo en las palabras de Juan. Pero aquí hay alguien mayor que Juan, pero vosotros no me creéis. Nunca habéis oído su voz, ni la habéis visto, ni tenéis la palabra morando en vosotros. Y estos discípulos iban tristes porque su maestro les había sido quitado. Y como ellos estaban tan llenos de gozo, le dijeron, forastero, quédate aquí con nosotros. Y Jesús se quedó. Y cuando encendieron el fuego, sacaron el pan, el pescado, y lo partió. Dice que sus ojos fueron abiertos, y entonces él desapareció de su vista. Y dice, ¿no ardía nuestro corazón? ¿No ardía cuando él nos hablaba? Hay hijos que han experimentado esa gran verdad. Yo soy uno y lo puedo testificar. Su palabra ardía en mi interior. Entonces, hermanos, cuando oímos la voz de Dios por medio de sus palabras, esa voz es como una antorcha que alumbra nuestro interior. ¿Entiendes? Y nosotros somos los responsables de mantener esa llama encendida para que no apague. ¿Cómo? Leyendo la voz de Dios. ¿Alguien ha recibido una carta de alguien que amaba? Ahora se usan los WhatsApp y son puras quejas y puras historias. Pero antiguamente eran cartas, que no existía el WhatsApp y tenías que escribir una carta, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Te amo, no sé qué, tal. Y cuando llegaba la carta de la persona que amaba, te regocijabas en su luz. ¿Cuántos dicen amén? Y querías ver y leer y la leías 2 y 3 y 4 veces porque amabas a esa persona.
las cartas que nosotros leemos son cartas de Dios hacia el hombre. Primera de Corintios, segunda, tercera, Hechos, son cartas que los apóstoles escribían por los problemas que había en la iglesia, y nosotros al leerla nos regocijamos en ella y alumbra nuestro corazón, porque sabemos que es palabra de Dios. Hechos capítulo 27, versículo 9. Hechos de los Apóstoles es algo que les ocurrió. Y dice, Hechos 27, 9, esto les ocurrió a Pablo. Dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndole, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Ahora, vemos aquí un siervo, Pablo, un escogido de Dios, de una manera tremenda, que también oyó la voz de Dios. Él era un hombre celoso de la ley, un hombre que quería hacer cumplir la religión que él practicaba, que era la Torá. Y cuando se levantaron los cristianos que eran los discípulos de Jesús, ellos decían, estos están en contra de lo que Dios nos había dicho, y empieza a perseguirlo. Pero ya ahí ya no era la ley, era el amor, porque ya la ley se había manifestado en Cristo Jesús, y era el tiempo de la gracia, era el tiempo donde Dios había perdonado a la humanidad, y Jesús cumplió lo que ellos no podían cumplir en la ley. Entonces era el tiempo de la gracia, y él estaba empeñado en la ley y perseguía a los cristianos. Y dice que iba con carta de los principales, no sé si era hacia Damasco, y cuando iba a perseguir a los creyentes, dice que una luz le resplandeció y él cayó en tierra, y entonces oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él, escuchando la voz, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Los demás no oían nada, solo lo oía él. Lo mismo pasa aquí. Aquí hay personas que no oyen, pero hay personas que sí oyen. Y solo lo vas a entender tú, no lo va a entender nadie más. Algunos mirarán el techo, las paredes, qué sé yo, pero hay alguien que aquí estará diciendo que Dios te está llamando, y lo sientes en tu interior, pero te endurece. Y cuando Pablo cae a tierra, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bueno, entonces aquí Pablo tiene una visión, tiene una interpretación de lo que va a ocurrir. Yo quiero que entiendas de que a veces hay que escuchar a los siervos de Dios. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, venía una tormenta. Cuando les he hecho a los apóstoles, ves que se acerca una tormenta. Y Pablo les amonesta y le dice, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. ¿Cuántas veces los siervos de Dios, o el pastor, o los responsables, avisamos de lo que te va a ocurrir? No hagas eso, hermano. No lo hagas, porque veo claramente de la parte de Dios lo que te va a pasar. Y va a haber mucho perjuicio y pérdida, no solamente de tu vida, sino de las personas que amas y de todo tu entorno. Pero claro, es que ese es un religioso, ese es un loco de Dios. Porque dice que el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo hablaba de antemano de lo que iba a ocurrir. Y quizás Pablo no tuvo una revelación, se le abrió el cielo y le dijo, mira, va a pasar esto. Es cuando yo, por ejemplo, voy al colegio. Cuando llevo a mis hijos al colegio, siempre les digo, ¿ves esos que están en la esquina? Sí. Y hay un montón de curaditos
que a las 7 de la mañana, 7:30, 8, ya están allí buscándose las monedas para meterse sus primeros traguitos de alcohol. A ese que les gustan, ¿no? Hay daño y perjuicio en eso, hermano. Mucho daño y perjuicio. Y están la esquina de los curados, que están ya con 45, 50 y están allí hinchados por el alcohol. Pero cuando seguimos más adelante a la vuelta del colegio, te encuentras a los adolescentes con el cigarrito y el jiji, jaja. Y algunos están fumando su pitito de marihuana. Yo siempre les digo, eso terminarán como aquello. Porque no hay que ser inteligente. Es una cuestión de lógica. El que opta por las drogas, la delincuencia, el que opta por lo fácil, el que opta por los robos, terminará mal. Y aquí Pablo les estaba amonestando y diciendo, va a haber perjuicio y mucha pérdida, no solamente de la nave, sino incluso de las vidas. Y era un naufragio lo que iba a ocurrir. Pero ¿por qué tenemos la tendencia siempre a escuchar a lo que dicen, por ejemplo, los profesionales? Aquí el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Entonces vemos a un Pablo que dice, mire, esto va a pasar. Y luego vemos al patrón de la tripulación, no, si nosotros somos chofer, nosotros sabemos, tranquilo, no va a pasar nada. ¿Por qué tenemos esa tendencia de escuchar a otro y no a lo que los siervos te dicen? Es que usted siempre quiere tener la razón, pastor. Siempre quiere salirse con la razón. Es que veo, hermano. Veo más que tú. Si yo veo a un chaval de 10, 12 años que anda con un cigarro en la boca, la lógica me dice, ese en 10 años más tiene los pulmones podridos y terminará en un hospital con problemas asmáticos o con cáncer. Y si tú le avisas de lo que le va a ocurrir, él no te va a hacer caso, porque va a hacer caso ¿a quién? A sus amigos. Y efectivamente pasan los 10, 15 años y terminan horriblemente mal. Y dale gracias a Dios que estás en un ministerio cristiano, porque Dios te está dando una oportunidad. Así que no te bajes de la micro, hermano. No te bajes. Lucha por tu vida. Yo pregunto, ¿cuántas veces los pastores, los responsables, los siervos, los hermanos tienen revelación de lo que te va a ocurrir en ese tramo de tu vida y no haces caso? ¿Por qué? ¿Por qué haces más caso a las otras voces que a la voz que viene de la parte de Dios, hermano? Que yo quiero que tú veas eso. Hay un siervo que habla de la parte de Dios y le dice, esto va a pasar. Esto va a pasar. Pero hay otros hombres que levantan otra voz y dicen, no te preocupes, no va a pasar. Tienes dos opciones, escuchar la voz de Dios o escuchar la voz de los hombres. Tú escoges lo que quieres oír. Y ahí tienes el gran dilema, ¿escucho la voz de Dios o la voz de los hombres? La voz de los profesionales, la voz del mundo. La palabra dice que el que ama al mundo y sus deseos, el amor del Padre no está en él. Eso es voz de Dios. Tú escoges o amar al mundo o amar lo que Dios te dice. Un poquito más abajo, en el versículo 21 del mismo capítulo, para no leerlo todo porque es un poquito largo. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. ¿Por qué muchos no quieren oír lo que viene de la parte de Dios, hermano? Hubiera sido conveniente que me escucharas, que no partieras, que no tomases la decisión de iniciar eso. A algunos se les mete aquí la idea y ya no hay quien se la saque. Ni Dios se la saca. ¿Cuánto más
su familia. Se ponen las orejeras, ya no quiere, ya van a lo suyo nomás. Habría sido, por cierto, conveniente, varones, haberme oído y no zarpar. No te adentres a esa locura, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la de la nave. Va a haber pérdidas materiales. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, a quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Y nosotros, los que creemos en el Señor, tenemos esa confianza, que cuando oímos la voz de Dios y hacemos conforme a la voz de Dios, ninguna vida se va a perder. Sí, va a haber pérdidas materiales, como les pasó a ellos, que la nave se perdió, se destrozó, hubo un naufragio, pero ninguna vida se perdió. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuántas veces los siervos de Dios volvemos a traer ánimo a aquellas personas que no quisieron oír la primera vez. Te lo dije, hermano, que no te era conveniente que tomaras esa decisión. Y no quisieron oír la voz de Dios a través de su siervo. Sí, tu vida se va a salvar. Por eso cuando alguien recae, nosotros le recibimos. Porque no queremos que su vida se pierda, aunque ya haya daños materiales. No queremos que te pierda. Pero que van a haber daños colaterales, los va a haber. ¿Cuánto perjuicio y pérdida? ¿Qué significa eso de perjuicio y pérdida? Por la mala decisión que tomaste, por haberle hecho caso a lo que no era. ¿A cuántos has perjudicado por tu mala decisión? Daños emocionales y daños materiales, llegando incluso a perder familia, bienes, salud, no solo la tuya, hermano, sino la de tu entorno. Es decir, estás ahí, quieres zarpar, quieres navegar en el rumbo de la vida, y llega un siervo y te dice: no hagas eso, hermano, no es tiempo, la luz está en rojo, no está en ámbar ni está en verde, está en rojo, no avance, no es tu tiempo. Y sin embargo, empezamos a oír la voz de los demás. No, si tengo un trabajito para ti, varón. No te preocupes, ahora es tiempo de la familia. Y el siervo diciendo: no es tiempo, la luz está en rojo. Y empezamos a oír otras voces, hermano. No es conveniente que zarpes, hermano. No es conveniente que te subas. No. Date tu tiempo, hermano. Pero ellos en su cabeza cuadrada quieren hacerlo, y luego vienen, como dice aquí, vienen pues perjuicio y pérdida. Perjuicio es daño. Y cuando tomas una mala decisión, vienen los daños colaterales. Empiezas a hacer daños emocionales. Defraudas la confianza de tu esposa, defraudas la confianza de tus padres, defraudas a tus responsables, defraudas emocionalmente a muchas personas. En tu locura, luego vienen daños materiales o carnales, porque muchos, en su locura, luego tengo varios casos. Chaval de 15 años o 18, no me acuerdo ya, le dijimos: no te vayas, hermano, no es tu tiempo. El hombre: no, yo que aquí, allá, va, y se subió un día a una micro, y vino otro más choro que él, lo apuñaló. Él está muerto ahora. Lo dejó defecando con una bolsita. Vinieron daños, hermano, daños materiales y daños emocionales por no oír la voz de Dios.
Se le infectó esa bolsa que tenía y murió. Hermano, no vayas. Otro se fue a Brasil a tener relaciones sexuales con las brasileñas y llegó contagiado de SIDA, hermano. Y contagió a su esposa y le nació un hijo enfermo porque no oyó la voz de Dios. No es conveniente, le dijo el apóstol a esos hombres, que zarpemos. No, si yo creo lo que dice el patrón y lo que dicen, nos vamos. Y luego vienen perjuicios y pérdidas. ¿Cuántos de aquí han tenido pérdidas familiares? ¿Cuántos de aquí han tenido pérdidas naturales, de trabajo, de bienes? ¿No es mejor, pregunto, oír la voz de Dios? ¿No es mejor? Espera el tiempo de Dios para lo que quiere. Confía en Él y Él hará. Dios quiere prosperarte, pero en sus tiempos, no en los nuestros. ¿Cuánto perjuicio y pérdida, hermano? ¿A cuántos has perjudicado con daños emocionales y materiales, llegando a perder familia, bienes, salud, no solo la tuya, sino la de tu entorno? Dale una oportunidad al Señor para que haga la obra, hermano. Y hay algo en el versículo 23 en adelante, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Entonces, ¿qué hace el apóstol? Transmite, y lo primero que dice es, diciendo Pablo, ¿qué es lo primero que le dice? No temas. Y yo te digo en esta mañana, no temas, no tengas temor, confía, cree al Señor, no temas, porque es necesario que comparezcas ante César. Como diciendo, es necesario que des testimonio de nosotros. Y Dios respalda la vida de su siervo y le dice, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Qué bueno que, ¿cómo decirte? Me viene a la mente la palabra navegar, automáticamente me llevaba a Noé. ¿Sabes por qué Noé se salvó él y su casa? ¿Sabes por qué se salvó Noé y su casa? ¿Por qué? Porque oyó a Dios. Y Dios le dijo, mira, esto va a pasar. Y él oyó y él preparó el arca. Él hizo caso a la voz de Dios y se salvó él y su casa. Y aquí el Señor le está diciendo, Pablo, los que van contigo en el barco no se van a perder. Yo pregunto, ¿ya te subiste al barco, Jesús? ¿Te vas a salvar tú solo o vas a salvar a los tuyos? Pues vas a tener que ir y dar testimonio, como le está diciendo el ángel. No temas, porque es necesario que vayas delante de César y testifiques. Es necesario que testifiques, que anuncies las buenas nuevas de Jesucristo, que se suban a la barca contigo. Anuncia a los tuyos, súbanse. No calles. Génesis 21:15. Génesis 21:15 dice, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Aquí está hablando de Agar e Ismael. Ustedes conocen más o menos la historia, ¿no? Abraham había tenido dos hijos, una con la esclava y otra con su mujer, con Sara, con la que amaba. Y bueno, vino un conflicto, el que tenía que heredar era el hijo de Sara y no la de Agar. Hubo un conflicto y empezó a burlarse porque ustedes saben que Sara no podía tener hijos y Agar se pavoneaba y hubo ahí un conflicto entre dos mujeres.
Entonces el Señor le dijo a Abraham, mira, escucha a tu mujer y despide a la otra. Entonces la otra, Abraham le da agua, le da lo que le tiene que dar y la envía por el desierto. Entonces cuando iba por el desierto, dice que le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Aquí hay algo muy interesante, es que si yo te pregunto, hermano, cuando tú oras, ¿Dios te oye? Es decir, cuando tú hablas, Dios mío, si estás por allí, échame una manito. ¿Dios te oye? Y cuando Dios habla, ¿tú le oyes a Él? Porque a veces somos muy exigentes. Me tienes que oír, me tienes que oír, me tienes que oír. Pero cuando Dios habla, haces oído sordo. Eso es egoísmo, hermano. Esto es recíproco. Tú hablas y el Señor te habla. Tú hablas y el Señor te habla. Entonces el muchacho alzó la voz y lloró, y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Y vuelven las mismas palabras, no temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Versículo 18, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Simbólicamente hablando, yo digo, ¿cuántas madres se han alejado de sus hijos porque no quieren verlos morir de esa manera? Me imagino a una mujer en el desierto, sin agua, sin comida, con su hijo, y sabían que iban a morir, no había escapatoria de ese desierto. Entonces lo tira a un lado y no quiero verlo. Y hoy, en el desierto de la delincuencia, de las drogas, ¿cuántas madres no le han dicho, no hijo, vete, no te quiero ver morir de esa manera? Y los tienen que despedir de la casa. Porque es horrible para una madre ver morir a su hijo en ese mundo. Es horrible, hermano, ni te imaginas. Yo que ahora soy padre, me imagino a mis hijos perdidos en las drogas, delinquiendo, muriéndose en las, qué sé yo, ni quiero pensarlo. Pero sí entiendo lo que sufrió mi madre. Sí entiendo lo que sufren las madres y los padres cuando ven que sus hijos se están muriendo, hermano. Tú te estás muriendo. No te pienses que eres el hoyo del queque. Te estás muriendo. Cada día. Entonces la madre agarra al hijo y lo pone allá. Como dice por aquí. Y entonces yo me preguntaba y decía, ¿el Señor estará viendo a cuántas madres en el mundo, hermano? No en el mundo solamente con el tema de las drogas, sino en otras situaciones en las que los padres tienen que alejarse porque no quieren ver morir a sus hijos de esa manera. Y Dios ve. Dice que el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Cuántas veces has llorado, hermano? Dime la verdad. ¿Cuántas veces después de haber consumido, qué sé yo, de estar por ahí perdido, has dicho dentro de ti, estoy tan cansado de esta vida? ¿Cuántas veces has llorado, hermano, pidiendo socorro? Quizás Dios, y posiblemente, y estoy seguro, que ha escuchado tu llanto. Te ha escuchado, hermano. A mí me escuchó hace muchos años, yo no lo entendía, pero una vez volví a mi casa después de muchos años y me senté en un escritorio que yo tenía, donde allí me fumaba mis pititos, mis historias. Entonces abro el mueble y a veces en esas voladas que te pones a pintar y te pones a hacer tus garabatillos por ahí, encuentro una hoja con una oración escrita que yo había hecho sin conocer al Señor. Allí ponía,
Si tú existes, Dios, ayúdame. Cuando yo leí aquello, dije, ahora entiendo por qué tuve que ir a un lugar cristiano. Si estás aquí, no es casualidad. El problema es si oyes tú a Dios, porque Él te ha oído. Él ha oído el clamor de la madre cuando ve que sus hijos se pierden. Él ha oído la voz de tu angustia, de tus miedos, de tus temores. Y te dice, ven, súbete a mi barca. La pregunta es, ¿oirás tú al Señor? Así que el muchacho lloró y Dios lo oyó. Entonces Dios oye la voz del muchacho y entonces envía un ángel, como dice en el versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Y ahí volvemos a ver que llama a la mamá y le dice, ¿qué tienes, Agar? La mamá oyó la voz del ángel. Cuando yo fui a mi casa, mi madre oyó la voz del ángel. Mi madre es convertida ahora. Ella oyó. Y ya no creyó por lo que yo le dije al principio, porque claro, yo luego rompí el testimonio, sino que ella luego oyó y ella se congregó en una iglesia y recibió la bendición. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Que Dios oyó la voz del muchacho y Dios habló a la madre. A lo mejor alguna madre aquí está porque su hijo está aquí. Y Dios te va a hablar a ti, Agar. Dios te va a hablar a ti. A lo mejor tu hijo se vuelve a meter las patas, pero Dios quiere hablarte a ti. Y te dice, no temas. Fortalécete. Y quiero que veas algo que es muy impresionante. Que muchas madres van a oír más a Dios que incluso los propios jóvenes. Curioso, ¿verdad? Porque Dios oye la voz del clamor del hijo y va y habla con la mamá. Dice, no temas, Agar. Levántate, versículo 18, y alza al muchacho y sosténlo con tu mano porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Hermano, aquí Dios le hizo ver algo que no estaba. Hizo ahí un milagro tremendo. Donde no había agua, en la sequedad. ¿Cuántas madres y cuántos jóvenes en esa sequedad? Dios luego abre los ojos y ve agua en abundancia. Ve esperanza, ve fe, ve vida. La pregunta es, ¿has oído la voz de Dios que te llama por tu nombre, madre? Porque tú luego tendrás que sostener nuevamente a tu hijo. Tendrás que sostenerle. Y Dios abrirá puerta para que no muera. Amén. Pero que sí te va a llamar a ti, madre, como llamó a Agar. Dios te va a llamar a ti, hijo. Así que súbete a la barca de Dios, súbete al arca de Dios que es Jesús. Amén. Y termino con este versículo de Hechos capítulo 7, versículo 30, para que no quede duda de que Dios escucha nuestro clamor, hermano. Tú ni te imaginas el clamor de tantas madres que sufren, y ese clamor sube al cielo, hermano. Aunque no lo creas o aunque no lo veas, Dios lo ve. El problema es si nosotros lo oímos a Él. Él quiere transformarnos por medio de sus palabras. Es necesario que le creamos a Él. Jesús no viene a resolvernos los problemas de trabajo, no. Él viene a darnos vida y vida en abundancia cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Los demás son bendiciones, pero Él viene a traernos vida, que nuestra alma se regocije por un tiempo en su luz.
Hechos capítulo 7, versículo 30, dice: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión. Yo me maravillé de la visión cuando la vi. Cuando en el proceso de restauración vi cosas que me gustaron. Me sentía útil, me sentía bendecido, y no conocía mucho a Dios, pero me sentía tan bien. Me gustó la visión. Ayudar a otros, trabajar, porque no necesitaba nada. O sea, era algo tan emocionante, era wow. Y veía las misiones, y veía a los chicos, me atraía el ministerio Remar. Me atraía sin conocer mucho al Señor, no tenía idea, pero me atraía la visión. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, porque a medida que yo me fui involucrando, me fui acercando a la visión, al ministerio, a mirar, vino la voz del Señor a mi vida. Y eso lo entiendes tú bien. Eso lo entiendes tú bien. Que cuando estás, el Señor te habla. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí donde estás, a veces en la esquina, me voy a poner aquí para que no me vea nadie. Y ¡yum! Allí llega la saeta del Señor. ¡Fra! Te llega hasta adentro y dices tú: ¿por qué me está hablando a mí el pastor que tiene conmigo? No tengo nada contigo. Es Dios quien tiene algo contigo. Porque no quiere que te pierdas, hermano. No quiere que te pierdas. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, hermano. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso nos dio a su Hijo unigénito, para que no te pierdas. Pero si no crees al que Él envió, si no oyes su voz, si no le crees a Jesús, ¿cómo te vas a salvar? ¿Qué más quieres que haga el Señor? ¿Que descienda del cielo y haga una gran señal para que tú creas? No, ya lo hizo. De tal manera nos amó que envió a su Hijo unigénito. Y ya sabes lo que le hicieron. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no va a hacer nada más, porque ya lo hizo. Ahora te toca a ti. Y entonces dice que se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Eso significa que no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Y entonces la voz del Señor le dice: mira, no vas a venir como tú quieras, vas a venir como yo quiero que venga. No es como tú interpretes, es como el Señor dice que hay que hacerse. Que muchos van al Señor y empiezan a exigirle: no, es que yo quiero así, yo quiero asado. Es como cuando viene tu hijo: no, es que yo quiero caminar descalzo. Y tú dices: no, porque te vas a cortar. No es lo que él quiera, es lo que el padre le dice que, porque el padre busca la seguridad, busca un entorno amigable para que nuestros hijos no sufran, ¿cierto o no? Entonces el Señor es lo mismo, no es como tú quieras, es como el Señor quiere que sea. Entonces le dice: quita el calzado de tus pies porque estás en tierra santa. Entonces hay cosas en nuestra vida que tienen que ser quitadas totalmente. Yo te pregunto, ¿qué te está demandando a ti el Señor que quites de tu vida que ya no va? Te voy a contar una breve historia que siempre la cuento porque es que cuando yo la vi me habló tanto el Señor. Entonces era un joven que oraba, estaba aprendiendo a escuchar al Señor, y él oraba siempre y decía: Señor, quita lo que no sea de ti. ¿Cuántos han orado así? Señor, quita aquello que no sea de ti. Y entonces el Señor quiso quitarle un calzado. Llegó la mamá y le trae una noticia: hijo, tu novia está con otro. Entonces él se llenó de tristeza, de angustia, de rabia por esa noticia que había
recibido y se las lloró todas. Y entonces tomó la decisión de irse, ¿no? Pastor, me quiero ir porque me pasa esto. Y yo le dije, hermano, llevas más de 6 meses orando, pidiéndole al Señor que quitara lo que no es de Él. Ese calzado no te sirve, porque mientras tú estabas en aflicción, ella se ha ido con otro. Ese calzado no te sirve. Dios quiere darte cosas nuevas, pero Él no lo superó. Y esa tristeza, esa rabia, esa impotencia fue mayor que la voz de Dios. Entonces todas esas frustraciones que él tenía opacaron lo que Dios le estaba transmitiendo. Yo le hablé de la parte del Señor, le dije, pues no es para ti, estás pidiendo cosas nuevas, entonces busca cosas nuevas. Dios te va a dar una mujer que te siga, que te ame, que te cuide, que te proteja, ¿verdad? Pero él no oyó y se perdió. Quita el calzado de tus pies. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor te va a decir que quites cosas de tu vida para que otras puedan crecer, hermano. Versículo 33, y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar que estás es tierra santa. Ciertamente he visto, ahí el Señor le habla, entonces a Moisés dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo. Vuelvo a lo mismo, el Señor ve la aflicción de los pueblos, hermano. Los ve, pero cuando envía a sus mensajeros, no le reciben. A los suyos vino y no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Has recibido a Jesús? Entonces eres hijo. Pero Él viene y no le recibes. Pero a los que le reciben, les dio la potestad, les dio la banda presidencial de ser llamado hijo de Dios. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido. Escúchame bien esto porque esto es muy interesante. Dice, he visto y he oído. ¿Y qué dice después? Y he descendido. De tal manera amó Dios al mundo que se hizo, descendió y habitó entre nosotros. Pero no le oímos, hermano. Y he descendido. Y cuando yo leía que Él descendía, mi espíritu se llenaba de gozo, porque yo sé que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, y se hizo como uno de nosotros. Descendió y se hizo como nosotros. Tú imagínate que mires un hormiguero y te quedes así observándolo un buen rato y de repente tienes compasión de las hormigas. Y tú siendo grande y poderoso, te haces una hormiga y habitas entre ellas para salvarlas porque van a morir. Un Dios eterno, hermano, se hace hombre y habita entre nosotros. Se hizo débil. Fue rechazado y menospreciado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y no le estimamos. Molido por nuestras rebeliones. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Dios quiere librarnos de la muerte, del pecado, de la culpa, de la aflicción. Y entonces le dice, ahora ven, Moisés, como diciéndole, ahora ven a mí. Escucha mi voluntad, porque te voy a enviar. Y esto es interesante, porque los que a Él viene, no le echa fuera, pero luego los envía. Aquí hay un hermano que se va ahora para España también, Felipe. Hay otro hermano allí, el pastelero, que se nos va para Perú. Ha venido el Señor y ahora son enviados, porque te voy a enviar para que aprendas a libertar a muchos que están atados. Yo doy gracias a Dios porque Dios me usa para libertar a otros. Ya no es mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, porque yo lo escucho y digo, Señor, me llamaste, pero no para que sea un miembro de una iglesia sentado durante 20 años.
sino para que sea un instrumento en tus manos para ser enviado y libertar a cuantos hombres y mujeres que viven atados en la esclavitud. Dios ha escuchado ese gemir. Dios te ha visto y ha descendido. Y yo hoy quiero presentarte a ese Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Se llama Jesús de Nazaret. A los suyos vino. A los suyos. Tú eres criatura de Dios y a ti viene. Yo no sé si le echarás fuera o pondrás el cartelito que dice: yo soy católico. Esta casa es pentecostal. Pero Él está a la puerta y llama. Si oyes mi voz y me dejas entrar, yo entraré y cenaré contigo. Tú decides. Ponte de pie, hermano. Ponte de pie. Los que están mal de la próstata y quieren salir huyendo, que salgan al tiro. Vayan para allá nomás. Pero el que ha oído, ese es el que Dios va a llamar, porque te va a enviar. No te va a dejar sentado en una banca, te va a enviar para que aprendas a libertar a tantos hombres y mujeres que claman, porque Dios ha oído su aflicción y Dios ha visto su aflicción, y Dios envía a Moisés, pequeños hombres, siervos, mujeres, hombres, para que liberten al que está cautivo en prisiones de oscuridad y de tinieblas. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, yo ruego por estos hombres y mujeres, Señor, que han escuchado, Señor,